Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos la victoria. Siendo una innegable mayoría entre la población venezolana, habiendo alcanzado el poder y contando con el control de las armas del Estado desde hace 15 años, así como con el partido político más importante, más grande que ha habido en la historia política en Venezuela, el chavismo hubiera podido arrasar hace rato por medio de la violencia a su ancestral enemigo de clase, es decir, las élites burguesas de la sociedad que con su poder económico han producido a través del tiempo el hambre y la miseria que el pueblo ha padecido desde nuestros orígenes como nación. Pero no lo ha hecho. Y no porque no hay chavistas, como piensa de manera desquiciada la gente de la oposición, o porque haya cobardía en esas filas. El chavismo no ha arrasado con la burguesía, como sí lo hicieron ellos cuando se creyeron de nuevo en el poder allá en abril del 2002, que salieron a perseguir a los chavistas hasta debajo de las piedras, para lincharlos, para exterminarlos. Porque no ha estado jamás en el planteamiento de la revolución bolivariana la concepción revanchista y sanguinaria que esos sectores elitescos le atribuyen a todo lo que tenga que ver con Chávez y el chavismo. Es decir, porque es esta una revolución diferente. El socialismo del siglo XXI, tal como lo expuso el comandante Chávez desde siempre, se fundamenta en una propuesta de revolución pacífica, que tiene como principio irrenunciable la ética profundamente humanista del ideario bolivariano, así como el carácter cristiano que el mismo comandante le imprimió en todo momento. Hoy, cuando arribamos al primer aniversario de su partida física, dolido como sigue todavía el pueblo venezolano por esa sensible pérdida, queremos recordarlo en este momento a nuestro querido comandante en uno de sus aspectos, en una de sus facetas más entrañablemente maravillosas para todas y todos los venezolanos: la calidad humana, profundamente humana, del comandante Chávez. Veamos este video. Yo no sé si María está en Guayabada, pero me pide que le cante, ¿no? Lucerito de mi llano. No hay un arpa por ahí. Alúmbrame mi camino. Pero está la guitarra. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar. A ver. Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino. Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar, María. Mira que vengo muy triste por los caminos del llano, lucerito, lucerito, mira que voy a llorar. Aguará, puro guayabo, compadre. Mira que voy a llorar. Después dice: ¿cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar. Dicen que se fue muy lejos, que se fue con otro amor. Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón. El lucerito. Después, ¿cómo es, María? María, ayúdame ahí. ¿Qué viene ahora, María? Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Le dedico esta canción a María y a Rosa. Por aguas del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverá. Por agua del río Arauca, en bongo se fue a viajar. Y las espumas me dicen que más nunca volverá. Eso es lo que yo presiento,
y en mi desesperación voy dejando en mis cantares pedazos del corazón. Gracias, compadre. Ese es el Chávez profundamente humano que nos enseñó a amar a todas y a todos los venezolanos con una intensidad y una profundidad con que nunca lo habíamos hecho antes. Es el hombre cuya dimensión se crece en el tiempo. Andrés Eloy Blanco lo decía en su maravillosa poética: a un año de tu luz e iluminado. El pueblo venezolano sigue iluminado cada vez más con la palabra de Chávez, con su liderazgo claro y preciso de cuál debe ser el rumbo de la patria, pero muy fundamentalmente con este aspecto humano. Pero la derecha ha insistido persistentemente en la infamante y demonizadora acusación de despotismo, no solo contra el comandante Chávez, sino contra todo lo que tenga que ver con chavismo en el país, porque su propósito ha sido la confrontación, no de naturaleza política en el marco del debate democrático, sino en la búsqueda del exterminio del chavismo. El supuesto arrepentimiento de la oposición, como lo dijeron en algunos momentos, luego de la derrota que el pueblo le propinara en su intentona por asaltar la democracia en 2002, nunca fue verdadero. Jamás la dirigencia opositora supo ver correctamente la realidad política. Es lo que vemos, por ejemplo, en este texto que les traigo, con una declaración que recoge el portal de YBKE Mundial de Enrique Mendoza hace ya algunos meses. Salí de Bocón diciendo: esa basura va fuera del aire, declaró Enrique Mendoza a una emisora privada en un intento aparente por echar por tierra su historia golpista. Para 2002, sus palabras textuales fueron, respecto del acto fascista de asalto al canal de todas y todos los venezolanos, a venezolanos de televisión: esa basura, asimismo, que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire. Va fuera del aire. Esa es la advertencia que les digo, porque aquí no nos estamos chupando el dedo, ni somos ningunos pendejos. El Canal 8 va en las próximas horas fuera del aire. Y él argumentó: es que no debemos nunca actuar arrastrado por las emociones. Por emociones se fue a un paro que después yo tuve que salir a ver cómo paraba el paro. Esa insólita declaración por parte de uno de los cabecillas del golpe de Estado aparentemente pretenden hacer olvidar que esas emociones le costaron al país millonarias pérdidas económicas, víctimas fatales y sistemática violación de los derechos humanos. Hechos que no han sido mencionados en su declaratoria de arrepentimiento en esa entrevista en modo alguno. Lo que sucede exactamente el día de hoy con esa misma derecha, con esos mismos sectores incitados exactamente por los mismos cabecillas golpistas de aquel entonces, es exactamente la búsqueda de un estallido de emocionalidad irracional que persigue el mismo propósito de acabar con el mayor activo que hemos construido a lo largo de estos últimos 15 años de revolución bolivariana, que es el modelo democrático avanzado, que es referencia en el mundo entero. Pero ellos han sido siempre así. En un solo año, en el 2002, arruinaron dos de sus más grandes activos para aquel momento, como lo fueron el sector contrarrevolucionario que existía entonces en la Fuerza Armada y que ellos utilizaron en la Plaza Altamira. Acabaron con su posibilidad de acceso a la empresa petrolera del Estado, la más importante petrolera de Latinoamérica. Acabaron con todas sus posibilidades, pero lo más importante es cómo han ido dilapidando siempre el activo que han logrado tener en algún momento en términos de seguidores de la oposición. Lo han hecho a través de acciones de vandalaje, igual de irracionales que estas acciones de vandalaje que hoy por hoy están llevando a cabo en todo el país. Ellos hicieron sus guarimbas para encerrarse a sí mismos desde siempre y creer que con ello están liberando al país. Ellos hicieron el paro petrolero que angustió a la población y que incluso llevó al extremo de la muerte a mucha gente por no tener gasolina con que trasladarse en algún momento para un hospital o alguna clínica.
Ellos acabaron con el béisbol, acabaron con la Navidad en sus actuaciones políticas, las únicas actuaciones que han tenido importantes a lo largo de todo el proceso revolucionario. Jamás privó ahí un ánimo de trabajo democrático en modo alguno, sino la búsqueda del perfeccionamiento de técnicas golpistas y de exterminio del chavismo, como lo demuestran estos días en esas acciones que están llevando a cabo en el país. No se puede negar que tienen una vocación de violencia como único argumento para llevar adelante su propuesta contra la democracia, como se lo oímos a este comunicador social de la derecha en una conversación que hacía a un grupo de seguidores a través de sus mecanismos de redes sociales con los que se estuvieron comunicando hace 2 semanas. Aunque ya es de hace muchos días esta grabación, nos permite ubicarnos en la irracionalidad que signa el pensamiento en este momento de la oposición venezolana. Escuchemos esta grabación. Amigos del grupo, vengo actualmente del Palacio de Justicia. Yo no sé si les llegaron las fotos que les envié. Había una concentración ahí en la Plaza Diego Ibarria bastante minúscula, en la parte izquierda del Palacio, que se llama Cruz Verde, lo llamamos así por la esquina. Había un acto de repudio muy feo, presencié 2. A unas muchachas estudiantes les agarraban, las arrinconaban, abrían el bolso y les caían a golpes, ¿no? La policía no intervino porque, bueno, ellos tienen órdenes de no actuar cuando estén los colectivos allí defendiendo el proceso. La situación es bastante terrible. Presencié vehículos, camionetas, que supuestamente, me dijo el mismo Policía Nacional, están grabando toda la situación en los alrededores, ahí infiltrados de la seguridad del G2 cubano. Y el día de ayer fueron dotados con armas y vehículos oficiales a los colectivos. Estamos hablando de asesinos, no de mercenarios, de asesinos, de gente que mata por placer. Y hay que tener mucha precaución a la hora de guarimbiar. No te lo aconsejo el día de hoy, sería bueno intensificar eso el día de mañana. Hoy van a salir en vehículos blancos tipo Toyota chasis largo, con emblemas del 6CPC, andan en vehículos tipo Tahoe también. Andan fuerte armados, se le dieron explosivos, le dieron granadas. Mucha gente de la Policía Nacional Bolivariana quiere crear grupos para exterminarlos. Digamos que es lo único positivo que me enteré, pero está bastante delicada la situación. Señores, hay que actuar con inteligencia, con mucha agudeza, hay que planificarse bien si se piensa manifestar, pero no es poner el pecho. Y hay que estar, lamentablemente, hay que estar armado o rodearse de gente que esté armada, porque nos van a masacrar. Esto no es con ánimo de meterle miedo ni crear desesperanza, pero hay que actuar con inteligencia y organización. Yo, a mis luces, a lo que veo, aquí tiene que venir una intervención armada foránea, porque aquí los militares ellos están realmente acosados dentro de las Fuerzas Armadas. Comparto esto con ustedes, todos los días me informo más. Ustedes saben que yo soy un carajo cuatriboleado, que estoy dispuesto a muchas vainas, pero hay que actuar con mucha cautela. En Venezuela no estamos, pues, experimentando un proceso de manifestaciones o de protesta, como candorosamente han querido presentarlo esos sectores, sino un golpe de Estado con todas sus letras. Se trata de venderse a sí mismo como una revolución cívica, cuyos propósitos de libertad y de independencia bastarían para justificar todos esos desmanes que viene cometiendo. Y eso, que en el audio que acabamos de escuchar se revela, está completamente reñido con ese ideario de libertad. Por ejemplo, fíjense, no conocen el centro de la capital de su país. Siempre tienen que írselo explicando. Estoy en la esquina tal, que se llama así, porque aquí la esquina se llama de esta manera. Los locutores siempre de Globovisión diciéndole cuando ellos en alguna oportunidad han tenido que ir hasta allá para hacer la inscripción de alguna candidatura, les explican por dónde se tienen que meter, pues no conocen su ciudad. Ellos no han pasado jamás de la Plaza Venezuela, porque ellos detestan ir hacia donde están los pobres. Ese es el problema central
que tiene la propuesta esta incendiaria de hoy en día. Esa mención permanente a los colectivos y el regodeo que tiene este comunicador que dice que se entera que los van a exterminar y considera eso lo único positivo de todo lo que encontró allá en el centro de Caracas ese día. Que alguien le dijo que iba a reunirse un grupo de policías para exterminar a los colectivos, le pareció positivo a él. Resulta que un policía le cuenta todos los planes de seguridad de la nación, un policía de punto que está ahí en la esquina. Y este iluso en su capacidad de fantasear, como tienen hoy en día ellos desbordada, llega al extremo de creer que ese es el ministro de Relaciones Interiores que está dando un reporte de lo que va a suceder. Y está el tema de los cubanos. El creciente odio como consigna que tiene hoy la oposición contra los cubanos. Ya a ellos no les interesa el petróleo, no les interesa la economía, no les interesa la escolaridad, los servicios públicos. Ellos quieren es exterminar a los cubanos. Yo de eso voy a hablar en la segunda parte. Y vamos a ver en este momento cómo está asumido por la dirigencia ese discurso que tienen planteado de la violencia como instrumento para acabar con la democracia. En esta declaración de hace unos días de Capriles Radonsky, que vamos a ver ahorita en pantalla, Capriles hace unas de sus aseveraciones más desconcertantes de los últimos tiempos. ¿Cuántos muertos requiere Insulza para que se pronuncie? Y lo plantea en la lógica del pulpero, del expendedor de un abasto de carretera al que le llega una señora y le dice, ¿tiene pollo? Y él le dice, sí, ¿cuántos quiere? ¿Cuántos le doy? Es exactamente eso. Le está preguntando Insulza que cuántos muertos más deben poner ellos para que se pueda pronunciar entonces el organismo internacional del cual es secretario general Insulza. Es la mentalidad del fascista que negocia con la vida de las personas, sobre todo la gente inocente, la gente del pueblo, la que no le interesa en lo más mínimo a Capriles. Como no hay esos muertos, como se les vino abajo ese parapeto que tenían montado del golpe suave, entonces han avanzado en la búsqueda de la fotografía para los medios internacionales que pueda conmover a través de acciones heroicas, épicas, que sensibilicen a la opinión pública internacional. Entonces hemos llegado al modelo de revolución signado por el concepto de el Fashion Combat, como lo denominara José Manuel Rodríguez en estos días. El Fashion Combat es estas fotos ridículas de pararse a tocar el violín, por ejemplo, frente a la Guardia Nacional, o pedir que no me maten, y nadie lo está matando, pero sentadas ahí a las piernas mismas de la Guardia Nacional, lo que demuestra efectivamente que nadie las está matando, que la lloradera que tienen ahí no es sino un melodrama para la cámara, para difundir ante el mundo un sufrimiento que no existe, porque están haciendo eso precisamente porque saben que hoy Venezuela tiene una ética desde el punto de vista del Estado de no reprimir. Por eso es que están en estas acciones, en este Fashion Combat, tomándose encapuchados fotos con grandes figuras internacionales, como en este caso, donde vemos a los que están reclamando que están torturados por el gobierno bolivariano, tomándose fotos con el señor Izaguirre, como que si fuera la alfombra roja en la entrega del Oscar. Yo protesto porque quiero salir a rumbear y que mi mamá duerma tranquila, dice cualquiera de las pancartas que expresan el sentimiento, la intencionalidad verdadera de estas protestas. Yo protesto porque quiero salir a rumbear y que mi mamá duerma tranquila, dice este. Maduro, coge dato. No es fácil cansar a carajitos de 20 años que rumbean todo el año. El tema es el desenfreno, la ética de la rumba que nos ha vendido Capriles a través de todos estos años. El desenfreno, la procacidad, la lascivia. Eso es lo único que necesita ese sector porque dinero tiene, carros nuevos tienen, capacidad de viajar por el mundo han tenido a lo largo de toda la revolución, como no la tuvieron jamás en gobierno alguno en el pasado. Lo que necesitan es rumbear, es lo que están diciendo.
creyendo que porque los chavistas no han salido a la calle, ya ellos están en el poder. Lo que se da hoy es exactamente la misma trampa criminal y mediática de Puente Llaguno, pero extendida esta vez a esos municipios opositores con la misma hazaña y el más frío cálculo, como lo hicieron entonces y como lo están tratando de hacer, poniendo francotiradores en los edificios para provocar esas muertes que necesitan ofrendarle al señor Insulza, según lo dice Capriles Radonsky, colocando guayas para degollar a los que pasen por la vía y con eso obtener el triunfo de la muerte con la cual avanzar. Llegan a extremos de lo indecible cuando en su irracionalidad acusan, como vemos aquí en esta fotografía, que están disparando balas de salva contra ellos. Dice Andrés Luzardo, disparan salvas, ayuda, pero las balas de salva no hacen nada, precisamente por eso se llaman de salva, porque se salvan las personas, porque no hacen nada. Y ahí las pone como demostración de la represión. Llegan a la barbaridad de tomárselo como un show. Dice la señorita Dani Buni, ¿será que hagamos un concurso de guarimbas? Es una rochela. Para ellos es una rumba, pero en la calle. Es lo que han hecho todos estos días. Es lo que este señor, sin saber, después que buscaron y activaron a todos los mecanismos del Departamento de Estado para que en el Oscar, el programa más visto de la televisión a nivel mundial, se diera un grito de protesta contra todo lo que ellos consideran que son los desmanes de la revolución tiránica aquí en nuestro país. El tipo lo que habló fue en defensa del pueblo venezolano, en defensa de las madres del barrio, en defensa de los niños que tienen canaimita como nunca antes hubieran podido tener en ningún gobierno de la derecha neoliberal en nuestro país. Está hablando de la gente que tiene vivienda gratuita entregada por el Estado como no sucede en ninguna parte del mundo. Él dijo, estamos aquí y cuando ustedes están luchando para que sus sueños se hagan realidad, estamos pensando en ustedes. Él habló de las madres del barrio que están haciendo por fin su sueño realidad, de ser alguien, de ser gente. Están hablando de los deportistas que están surgiendo en nuestro país como una maravillosa generación de oro. Está hablando de los 3,5 millones de estudiantes que han podido acceder al sistema educativo. Está hablando de los altísimos niveles de felicidad que están reflejando todas las investigaciones internacionales sobre la materia. Y está hablando de la disminución de la brecha entre ricos y pobres que nos reconoce la misma UNESCO. Es decir, se les ha volteado todo porque no tienen el escenario ese que ellos están planteando, sino en sus cabezas. Al cierre de esta primera parte, leemos este texto rápidamente de Luis Brito García, cuando los ricos protestan. Esa es la realidad que está sucediendo en este momento aquí en nuestro país. La dirigencia de cuarentones que promueve disturbios no solo no representa a la juventud y a la mayoría del país, ni siquiera representa a la mayoría de la oposición. Leopoldo López, quien desencadena la violencia el 12 de febrero asusando una multitud para que destruya el edificio de la Fiscalía y luego desaparece, llegó de tercero en las elecciones primarias para candidaturas presidenciales en las internas de la oposición. María Corina Machado, febril partidaria de la línea incendiaria, no obtuvo ni 2% de la votación en esas mismas elecciones primarias en febrero del 2012. Ambos compiten en riña de protagonismo para arrebatarle el liderazgo de la ultraderecha a Capriles, quien declaró que el gobierno no se conquista con disturbios de calle luego de haber convocado uno que dejó una docena de muertos. No respetan la democracia, ni siquiera entre ellos. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para el cierre de esta emisión de hoy. El canal de todos los venezolanos. Vamos, comandante. Que hay dictadura hoy en Venezuela. Que el gobierno reprime, tortura y asesina sin piedad a indefensos y nobles manifestantes. Infame y perversa acusación que persigue solo dos propósitos. Uno, derribar el gobierno electo democráticamente, haciendo ver que la democracia no importa si cualquiera de la derecha así lo considera. Generar el más intenso odio a los gobernantes y a todo cuanto con ellos tenga que ver para justificar su ulterior linchamiento
o hasta su asesinato, con el único objetivo de erradicar de la faz de la tierra toda posibilidad de resurgimiento futuro de las ideas de igualdad y de soberanía que una revolución como la bolivariana encarna. Oigamos este audio de la democracia planteada por el padre de la democracia, según lo planteó desde siempre esa derecha que hoy quiere reinstaurarse en el poder en nuestro país. Rómulo Betancourt decía en un mitin en el Silencio en 1963 que estaba regocijado de las muertes que provocaba su gobierno para exterminar la disidencia política, y sientan cómo aplaude la gente, eufórica, con la misma emoción con la que están saliendo hoy a incendiar esos mismos sectores, los municipios de oposición del país. Escuchemos este audio del padre de la democracia. Ha tenido una mano firme y decidida. Se infiltraron unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas le da autorización para sobreseer los juicios militares en cualquiera de sus instancias. Ninguno de esos juicios ha sido sobreseído. Y los que promovieron la intentona de San Cristóbal, como los de Barcelona, como los... ¡Silencio! ¡Silencio! Y quiero decir al país, prendan la luz aquí. Prendan la luz aquí. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Quiero ser categórico al decir que cualquiera que sea la presión que trate de ejercerse sobre nosotros, los estudiantes que están presos por haber ido a asaltar un cuartel, seguirán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus cátedras y sus decanatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del fidelo comunista, van a seguir presos. Que los líderes sindicales milico-comunistas que estaban situados en puestos claves dentro de servicios públicos y que están presos, van a continuar presos. Si ha pensado que se me pueda pedir la renuncia, yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. Bueno, esa es la democracia de la que habla esta gente cuando dice que quiere volver al poder. Es una democracia con base en el odio,
El odio a muerte desatado hoy por los opositores contra un sector como el chavista, que de lo único de lo que puede ser acusado es de haberle ganado repetida y limpiamente elección tras elección a lo largo de más de 15 años, porque es una revolución que surge del clamor popular, que es lo que rescata el comandante Chávez en un momento determinado de nuestra historia y coloca el modelo de justicia y de igualdad social en el centro de la acción del gobierno. Todo ese odio es producto de una guerra psicológica que los ha llevado a niveles de irracionalidad que rayan en el desquiciamiento y que no les permite dimensionar en modo alguno, en medio de su ira, el terrible atentado contra sí mismo que están cometiendo en la búsqueda desesperada del derribamiento del gobierno. El caso, por ejemplo, de Roque Valero, un actor venezolano, como tantos otros, como muchos en las filas opositoras inclusive, que con su trabajo han logrado el prestigio que tienen no solo en nuestro país, sino más allá de nuestra frontera. Es víctima de un repudio sistemático, de una agresión sistemática que se ha dado. Es como una moda ahora entre los opositores atacar a Roque Valero. Pero en realidad no es a Roque Valero a quien están atacando. Están atacando a Simón Bolívar, porque Roque Valero encarnó no el papel de bobes, como lo hicieron los actores de la oposición en muchas oportunidades, con excelente desempeño y gran logro profesional, pero que nunca fueron repudiados por nadie. No interpretó a ninguna de las grandes figuras, Roque Valero, de nuestra gesta independentista, sino al padre de la patria. Es por eso que contra Roque Valero hay ese odio tan profundo que le expresa a esta gente de manera fascista en cualquier parte donde se lo encuentren. Pero ese país del que esa gente está hablando es un país que no solo no existe en la realidad concreta, sino que además tampoco existe en sus propias convicciones, como lo vemos aquí en esta lámina. Este es el señor presidente de Fedecámaras, que le dijo en Miraflores al presidente de la República que el país está mal, y se lo repitió, como dijera el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, como un mantra, donde como una fuerza tectónica salía de sus entrañas la declaración de que Venezuela estaba mal. Pero anteayer exactamente salió en un jet privado por el aeropuerto Caracas para Punta Cana, con otro grupo de empresarios con los que se fue a divertir y a olvidarse de su país. No está tan mal entonces Venezuela desde que él puede viajar tan plácidamente y con los costos que debe conllevar eso. ¿Por qué se produce el repudio que está expresando esta gente de manera tan feroz contra nuestro presidente en un primer momento y luego contra los colectivos y contra los cubanos? Yo lo voy a explicar en esta lámina, si me permiten, ya para el cierre. El presidente Maduro es acusado de dictador por los sectores de la derecha, cada vez con más persistencia, con más énfasis. ¿Por qué el empeño de dictador? Porque aquí se está siguiendo un plan que está más que hilvanado, construido, pensado, desarrollado y puesto en práctica, como se ha demostrado, en varias partes del norte del África, el Medio Oriente y Europa del Este, que es el plan del golpe suave o golpe prolongado. Tiene que haber un dictador para justificar eso ante el mundo. Lo que se promueve es el derrocamiento, pero el derrocamiento que parezca que es producto de una revolución. Arrebatan incluso la nomenclatura de lo que fue el gran logro de los pueblos a través de la historia, el logro de la rebelión popular que se denomina revolución, para colocarlo al servicio, como dice Luis Brito García en su texto que leímos hace poco, de los intereses de las grandes élites, de los poderosos. Se persigue derrocar toda idea de justicia y de igualdad social
en la sociedad derrocando al dictador. Pero se persigue, en la medida en que se posicione la idea de que es un dictador, su linchamiento, como hacen todos los planes que se están llevando bajo el mismo formato en todas esas regiones del planeta donde se da el golpe suave. El linchamiento persigue exterminar de raíz, como lo hicieron, como lo intentaron hacer en 2002 esta gente, la posibilidad de que resurja, de que rebrote en el seno de la sociedad otro intento de buscar hacerse del poder para cumplir con el sueño de la justicia y la igualdad y la instauración de un modelo de soberanía, de promoción de la patria. Eso es lo que persigue la acusación de dictador contra el presidente Nicolás Maduro. El ataque a los colectivos es también medular en este momento. Es fundamental para ese esquema de ese golpe, porque los colectivos son vendidos como violentos, pero en realidad lo que se persigue es criminalizarlos para deslastrarlos de lo que son en realidad el pueblo organizado. Si algo ha impedido en las distintas experiencias de los avances de estos planes de primero injerencia, derribamiento de regímenes y luego de invasión por parte del imperio y sus aliados hoy en el mundo, ha sido cuando se enfrentan, cuando se topan, como en nuestro país, en la Revolución Bolivariana, con el pueblo organizado. El ataque a los colectivos persigue, colocarlos en el plano de criminales para desmovilizarlos, desmembrarlos, bajo la égida de aquella vieja propuesta de divide y vencerás. Por eso se ataca a los colectivos de manera tan feroz. Y por último, el ataque a los cubanos. ¿Por qué se quiere colocar a los cubanos como invasores? Está llena Venezuela de colombianos, como lo hemos dicho, más de 4,5 millones de colombianos que nos están saqueando a través de la frontera y con las remesas que se están llevando para su país mediante infinidad de trácalas y de trucos perversos que inventan, de aparejamiento, de matrimonios falsos, de mentiras y todo esto. Pero además todas las panaderías están en manos de los portugueses. Todos los restaurantes están en manos de los portugueses y de los españoles. Tenemos verdaderas invasiones, pudiera decirse, de gente que ha venido de otros países a encontrar aquí, en la democracia que hemos construido, el cobijo que no tuvieron en sus países, las posibilidades que no tuvieron en sus países. Los cubanos han venido a ayudarnos, a asistirnos, pero ¿por qué se les coloca apenas 20,000 cubanos que están aquí en las misiones como criminales invasores? Porque precisamente eso persigue reforzar la tesis del bloqueo imperialista. Se trata de la reivindicación desde Venezuela, donde se derribó ese bloqueo a partir del impulso del comandante Chávez de una idea de justicia con esa hermana nación y de desconocimiento de la hegemonía del imperio norteamericano en nuestra región. Por eso es que ellos persiguen a los cubanos, porque quieren reforzar desde aquí, desde Venezuela, el bloqueo. Pero hay otra razón que es la más importante: provocar la intervención. Con exactamente el mismo argumento con el que Estados Unidos amenazó al planeta con la Tercera Guerra Mundial a principios de los años 60, con la crisis de los misiles, se persigue ahora justificar su invasión a Venezuela saltándose los obstáculos que podría tener desde el punto de vista del derecho internacional, en los cuales todavía sigue teniendo problemas los Estados Unidos para hacer lo que le venga en gana. Si hay un ejército invasor previamente que afecte los intereses de Estados Unidos pudiera eventualmente avanzar con tropas saltándose todo ese derecho internacional sin necesidad de hacer consultas al Consejo de Seguridad de la ONU ni a ningún otro organismo. Podría, según su tesis de dominación planetaria, avanzar si se demuestra que hay ya un ejército que atente contra sus intereses aquí. Por eso es que se quiere vender a los cubanos como invasores. De eso se trata. Pero de esto vamos a seguir hablando entonces en próximas entregas, más adelante en Sin Tapujos. Por ahora nos despedimos de ustedes hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea.
Vamos, comandante.